Soy el policía Alejandro Cruz. Durante años, caminé por las calles más sombrías de esta ciudad, enfrentando el miedo, la traición y la injusticia. No soy un héroe perfecto, pero todas las noches visto mi uniforme con la esperanza de salvar a alguien en necesidad. Estas son mis historias, momentos en que la vida de personas inocentes dependía de una sola decisión. Únete a mí, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia simple, es la verdad. ¿Has sentido alguna vez que el suelo se desmorona bajo tus pies? Que todo en lo que creías, todo por lo que has luchado, se convierte en una mentira. Después de encontrar esas fotografías en el sótano de la casa abandonada, después de conocer a la hermana de quien hizo esa llamada desesperada, pensé que ya había visto lo peor. Me equivoqué. 5 días han pasado desde que mi mundo cambió para siempre. 5 días analizando cada rostro en esas imágenes comprometedoras, cada detalle que pudiera llevarme más cerca de la verdad. Pero la verdad, como una serpiente venenosa, a veces muerde a quien se atreve a tocarla. ¿Sabes lo que es descubrir que no puedes confiar ni siquiera en tus propios compañeros? Que la placa que llevas con orgullo puede convertirse en una diana pintada en tu espalda. Yo estaba a punto de descubrirlo de la manera más brutal posible. Esa tarde del 28 de octubre, mientras caminaba por las calles empedradas del centro histórico de Guadalajara, sintiendo el peso de esas fotografías en mi chaqueta, no sabía que alguien me observaba desde las sombras. No sabía que había un testigo, un sobreviviente que había estado esperando años para contar su historia. Y no sabía que esa historia me haría cuestionar todo en lo que creía sobre la justicia. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país nos estás viendo? Porque lo que voy a compartir contigo esta noche trasciende fronteras. La corrupción, el miedo y la valentía de hacer lo correcto existen en todas partes del mundo. Esta es la historia del testigo en la sombra y del precio que pagamos por escuchar la verdad. Las campanas de la Catedral de Guadalajara sonaban las 3 de la tarde cuando salí de la comandancia con un peso en el pecho que no había sentido en años. Había pasado toda la mañana analizando las fotografías que encontré en aquel sótano, ampliándolas, estudiando cada rostro, cada detalle que pudiera darme una pista sobre quién estaba detrás de esta red de corrupción. El aire de octubre en Guadalajara llevaba ese aroma característico de las tortas ahogadas que se preparaban en los puestos callejeros, mezclado con el humo de los camiones que transitaban por la Avenida Juárez. Los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas mientras los turistas caminaban admirando la arquitectura colonial, ajenos a los secretos oscuros que se escondían en las entrañas de esta hermosa ciudad. Decidí caminar hasta la Plaza de Armas para despejar mi mente. Necesitaba pensar, necesitaba analizar cada movimiento que había hecho desde aquella llamada anónima. Las fotografías mostraban reuniones clandestinas, intercambios de dinero, rostros que reconocía de la comandancia, rostros de políticos locales, rostros de empresarios que aparecían en los periódicos como filántropos ejemplares. Me senté en una de las bancas frente a la fuente, observando a las palomas que picoteaban las migajas que dejaban los niños después de almorzar. Familias enteras disfrutaban de la tarde dominical, padres empujando carriolas, abuelos contando historias a sus nietos, parejas jóvenes tomándose fotografías con el fondo de la catedral. Vida normal, vida tranquila, vida que yo había jurado proteger. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi esposa María. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba recordar por qué hacía esto. «Amor, ¿cómo está todo en casa?», le pregunté cuando contestó. «Todo bien, Alejandro. Los niños están haciendo tarea. Miguel preguntó si ibas a llegar temprano hoy para ayudarlo con matemáticas. Voy a intentarlo», le mentí.
sabiendo que esta investigación me consumiría por completo. Dile que papá lo ama mucho. ¿Estás bien? Su voz llevaba esa preocupación que solo desarrollan las esposas de policías. Suenas extraño. Estoy bien, solo cansado. Te amo. Yo también te amo. Ten cuidado. Colgué el teléfono y cerré los ojos por un momento, sintiendo la brisa de la tarde acariciar mi rostro. Cuando los abrí, un hombre mayor estaba sentado en el otro extremo de la banca. No lo había sentido llegar, no había escuchado pasos. Era como si hubiera aparecido de la nada. Llevaba una gorra desgastada, una camisa de trabajo azul y pantalones de mezclilla que habían visto mejores días. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, temblaban ligeramente mientras encendía un cigarrillo. Pero fueron sus ojos los que me llamaron la atención. Ojos que habían visto demasiado, ojos que cargaban el peso de secretos terribles. Oficial Cruz murmuró sin mirarme directamente. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabía mi nombre? Instintivamente llevé mi mano hacia mi pistola, pero el hombre levantó las suyas en señal de paz. No soy su enemigo. De hecho, puede que sea la única persona en esta ciudad en la que realmente puede confiar. ¿Quién es usted?, pregunté en voz baja, mirando a nuestro alrededor para asegurarme de que nadie nos observaba. Mi nombre es Roberto Mendoza. Trabajé durante 20 años como contador en varias empresas de construcción aquí en Guadalajara. Y durante esos 20 años vi cosas que nunca debí haber visto. Se acercó un poco más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Esas fotografías que encontró en el sótano son solo la punta del iceberg, oficial. Hay una red que llega hasta los niveles más altos del gobierno municipal y estatal. Políticos, empresarios y sí, también policías. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cómo sabía sobre las fotografías? He estado esperando años a que apareciera alguien como usted. Alguien que realmente quisiera hacer lo correcto. Pero debe saber que si continúa con esta investigación, su vida está en peligro. Y la de su familia también. Las palomas siguieron picoteando a nuestros pies, los niños siguieron jugando, las familias siguieron disfrutando de su tarde dominical. Pero para mí, el mundo había cambiado otra vez. Este hombre, este testigo surgido de las sombras, estaba a punto de confirmar mis peores temores y llevarme por un camino del que sabía que no habría retorno. Roberto Mendoza apagó su cigarrillo contra el borde de la banca y guardó la colilla en su bolsillo. Era un gesto que me llamó la atención. El gesto de alguien que ha aprendido a no dejar rastros, a no dar pistas de su presencia. Oficial Cruz, ¿sabe por qué dejé de ser contador?, me preguntó mientras observaba a una pareja de jóvenes que se tomaba selfies frente a la catedral. No respondí, pero mi silencio era una invitación a continuar. Porque los números no mienten, pero las personas que los manejan, sí. Durante 2 décadas llevé la contabilidad de empresas constructoras que ganaban licitaciones públicas de manera sospechosa. Edificios escolares que se construían con materiales baratos, mientras se facturaban como si fueran de primera calidad. Carreteras que se agrietaban al primer año porque el presupuesto real era la mitad de lo que aparecía en los contratos. Una brisa fría recorrió la plaza, haciendo que las hojas secas de los árboles danzaran a nuestro alrededor como confeti de mal agüero. Pero eso era solo el negocio visible, continuó Roberto. Lo que realmente me hizo huir, lo que me convirtió en el hombre que ve sombras en cada esquina, fue descubrir el otro negocio, el negocio de las casas abandonadas. ¿Las casas abandonadas?, pregunté, recordando inmediatamente aquella construcción azul con reja oxidada donde todo había comenzado. Roberto asintió gravemente. Oficialmente, esas casas se compraban para proyectos de renovación urbana que nunca se realizaban.
Extraoficialmente, se convertían en centros de operaciones para actividades que van desde lavado de dinero hasta cosas mucho peores. Sacó de su chaqueta un sobre amarillo desgastado y lo colocó entre nosotros en la banca, sin entregármelo directamente. Ahí están las direcciones de 6 casas más como la que usted visitó. Todas compradas por las mismas empresas fantasma, todas abandonadas oficialmente, todas muy activas por las noches. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Por qué ahora? Roberto se quedó en silencio por un momento, observando a un grupo de mariachis que comenzaba a tocar las mañanitas para una familia que celebraba un cumpleaños. La música alegre contrastaba brutalmente con la conversación que estábamos teniendo. Porque hace 3 días encontraron muerto a mi hermano menor. Su voz se quebró ligeramente y pude ver cómo apretaba los puños sobre sus rodillas. Miguel trabajaba como vigilante nocturno en una de esas empresas constructoras. Una noche vio algo que no debía haber visto, escuchó algo que no debía haber escuchado. Oficialmente fue un asalto que salió mal. Extraoficialmente sabemos que fue silenciado. ¿Tiene pruebas? Mi hermano era precavido. Antes de morir, me entregó esto. Roberto sacó un pequeño dispositivo de grabación digital, uno de esos que los estudiantes usan para grabar clases. 30 minutos de conversaciones que grabó en secreto durante las últimas semanas de su vida. Conversaciones entre policías de alto rango, empresarios y políticos. Conversaciones sobre el reparto de ganancias, sobre eliminar testigos molestos, sobre expandir las operaciones a otras ciudades. Mi pulso se aceleró. Ese pequeño dispositivo podría ser la clave para desmantelar toda la red. ¿Por qué no lo ha entregado a las autoridades? Roberto me miró como si hubiera dicho algo ingenuo. Oficial Cruz, no entiende. Las autoridades son parte del problema. En esas grabaciones aparecen nombres de comandantes, de jefes de sector, de gente que probablemente conoce personalmente. Tenía razón. Si esa red llegaba tan alto como él sugería, entregar las pruebas por los canales normales sería como firmar nuestras sentencias de muerte. ¿Qué propone entonces? Necesitamos actuar fuera del sistema. Usted tiene acceso a información oficial, yo tengo las pruebas. Juntos podemos construir un caso tan sólido que ni siquiera los corruptos más poderosos puedan silenciarlo. El sobre seguía entre nosotros como una bomba de tiempo esperando a ser activada. Sabía que al tomarlo estaría cruzando una línea de la que no habría retorno, pero también sabía que si no lo hacía, mi hermano Miguel seguiría asesinado en vano y yo seguiría siendo parte de un sistema podrido. Tomé el sobre. Roberto sonrió por primera vez desde que había aparecido. Hay algo más que debe saber, oficial. Su investigación no ha pasado desapercibida. Hay gente muy poderosa que está muy nerviosa. Su teléfono probablemente esté intervenido, su casa vigilada. ¿Cómo sabe eso? Porque a mí me han estado siguiendo durante semanas y desde ayer también lo siguen a usted. Miré instintivamente a mi alrededor. La plaza seguía llena de familias normales disfrutando de una tarde normal. Pero ahora, cada hombre solitario leyendo un periódico, cada mujer hablando por teléfono, cada vendedor ambulante, se convertía en una amenaza potencial. ¿Qué sugieres que hagamos? Que desaparezca por unas horas, que revise el contenido de ese sobre en un lugar seguro. Y que mañana nos encontremos en un sitio donde podamos hablar sin ser escuchados. ¿Dónde? Roberto se levantó de la banca y comenzó a caminar lentamente hacia la salida de la plaza. El Mercado San Juan de Dios, puesto 122, a las 6 de la mañana. Es el puesto de mi cuñada, vende tacos de canasta. A esa hora solo hay trabajadores desayunando antes de ir a sus empleos. Nadie sospechará de 2 hombres comiendo tacos y platicando.
Mientras se alejaba, gritó sin voltear hacia atrás: «Oficial Cruz, cuídese y no confíe en nadie de su corporación hasta que sepamos exactamente quiénes están limpios y quiénes están manchados». Me quedé solo en la banca, con el sobre en mis manos y el peso de una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Las campanas de la catedral marcaron las 4 de la tarde, y yo supe que mi tiempo como un policía normal, como un hombre normal, había terminado. Conduje mi auto por las calles de Guadalajara con una paranoia que nunca había experimentado antes. Cada espejo retrovisor se convertía en una herramienta de supervivencia. Cada semáforo en rojo en una oportunidad para verificar si alguien me seguía. Roberto tenía razón. Había cruzado una línea invisible y ahora era un objetivo. Decidí ir a un lugar donde nunca había llevado trabajo a casa: la Biblioteca Central Octavio Paz, en la zona universitaria. Un lugar público pero tranquilo, donde podría revisar el contenido del sobre sin levantar sospechas. Entre estudiantes concentrados en sus libros y profesores preparando clases, sería solo otro ciudadano más investigando. Me senté en una mesa apartada del segundo piso, desde donde podía ver las escaleras y controlar quién subía. Abrí el sobre amarillo con manos que temblaban ligeramente por la adrenalina. Dentro encontré 6 hojas de papel tamaño carta con direcciones escritas a mano, fotografías de fachadas de casas y, más inquietante aún, horarios detallados de actividades. La primera dirección me era familiar: calle Reforma 234, la casa azul donde todo había comenzado. Pero ahora tenía información adicional: reuniones los martes y viernes, 11 p.m. a 2 a.m., ingreso por puerta trasera, placas de autos registradas: JKL 4567, MNO 8901, PQR 3456. Reconocí una de esas placas. Era del auto oficial del comandante Herrera, mi superior directo. Mi estómago se contrajo como si hubiera recibido un golpe. El hombre que me había felicitado por mi dedicación al trabajo, que había estado en la boda de mi hermana, que conocía a mis hijos por sus nombres, estaba involucrado en esta red de corrupción. La segunda dirección era en la colonia Providencia. Casa color verde, portón negro, operaciones de lavado de dinero, contador principal, LIC. Fernando Aguirre. Aguirre era el contador oficial del municipio, el hombre encargado de supervisar que los fondos públicos se utilizaran correctamente. Mientras revisaba cada hoja, el panorama se volvía más claro y más aterrador. No era solo una red de criminales operando en las sombras, era un sistema completo de corrupción que incluía constructoras fantasma, políticos municipales, comandantes de policía y empresarios respetables. Un ecosistema perfecto donde cada pieza protegía a las demás. La sexta hoja contenía algo que me heló la sangre: eliminaciones pendientes. Debajo, una lista de nombres. El primero era Miguel Mendoza, hermano de Roberto, con la fecha de su muerte y la palabra completado al lado. El segundo nombre era Oficial Alejandro Cruz, con la fecha de hoy y la palabra pendiente. Cerré los ojos y respiré profundamente. Estaba oficialmente marcado para morir. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sabemos dónde está. Sabemos lo que tiene. Abandone la investigación o su familia pagará las consecuencias. Miré a mi alrededor en la biblioteca. Los estudiantes seguían estudiando. Los profesores seguían leyendo. Pero ahora todo me parecía surrealista, como si estuviera viviendo en 2 realidades paralelas. Una donde la vida normal continuaba y otra donde mi existencia pendía de un hilo. Saqué la batería de mi teléfono. Si Roberto estaba en lo cierto sobre las intervenciones, necesitaba desaparecer del radar inmediatamente. Guardé las hojas en mi chaqueta y salí de la biblioteca por una puerta trasera que daba a un callejón poco transitado.
Mientras caminaba hacia mi auto, escuché pasos detrás de mí. Instintivamente aceleré el paso, pero los pasos también se aceleraron. Al llegar a una esquina, me volteé bruscamente y vi a un hombre vestido de traje negro que inmediatamente se detuvo y fingió revisar su teléfono. Corrí hacia mi auto, arranqué el motor y salí del estacionamiento a toda velocidad. Por el espejo retrovisor vi cómo el hombre hablaba por radio y corría hacia una camioneta negra con cristales polarizados. Conduje sin rumbo fijo por las avenidas de Guadalajara, tomando vueltas aleatorias, pasando por zonas comerciales llenas de tráfico donde sería difícil seguirme. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de procesar toda la información que había obtenido. María y los niños estaban en peligro. Mi carrera policial había terminado. No podía confiar en mis superiores, ni en mis compañeros, ni siquiera en el sistema que había jurado proteger. Estaba completamente solo, cargando evidencias que podrían derribar a gente muy poderosa, pero sin saber cómo usarlas, sin firmar mi sentencia de muerte. Decidí que no podía ir a casa. No esa noche. Llamé a María desde un teléfono público en una gasolinera. Amor, necesito que tomes a los niños y se vayan a casa de tu madre en Puerto Vallarta. Esta misma noche. ¿Qué pasa, Alejandro? Su voz estaba llena de pánico. No puedo explicarte por teléfono. Solo confía en mí. Vete ya, no empaquen mucho, solo lo esencial. Les diré que es por trabajo, que necesito que estén seguros. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Te llamaré cuando pueda. Alejandro, me estás asustando. Lo sé, y lo siento. Pero necesito que hagas esto por mí, por los niños. Te amo. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Sabía que la estaba lastimando, pero era mejor el dolor de la separación que el dolor de perderlos para siempre. Esa noche dormí en mi auto, estacionado en el parking de un hospital público donde había movimiento las 24 horas. Al amanecer, me dirigí al Mercado San Juan de Dios para encontrarme con Roberto, con la esperanza de que él tuviera un plan. Porque yo ya no tenía nada más que la verdad, y la verdad, había descubierto, puede ser el arma más peligrosa del mundo. El Mercado San Juan de Dios despertaba con los aromas de café recién hecho, pan dulce caliente y los tacos de canasta que se preparaban desde las 5 de la mañana. Los trabajadores llegaban en grupos, con cascos de construcción bajo el brazo y uniformes de diferentes empresas, buscando un desayuno barato y abundante antes de comenzar sus jornadas laborales. Encontré el puesto 122 fácilmente. Una mujer robusta de unos 50 años, con delantal floreado y una sonrisa genuina, servía tacos de canasta de una olla enorme que despedía vapor y promesas de comida casera. Roberto ya estaba ahí, sentado en una de las pequeñas mesas de plástico, con una taza de café humeante entre las manos. «Buenos días, oficial Cruz», me saludó cuando me acerqué. «Le presento a mi cuñada, Rosa Mendoza». Rosa me miró con esos ojos que tienen las mujeres que han criado hijos trabajando desde el amanecer, ojos que saben distinguir entre la gente buena y la gente mala con solo una mirada. «Así que usted es el policía que va a ayudar a hacer justicia por mi Miguel», le dijo mientras me servía un plato con 6 tacos dorados y una salsa verde que se veía picante. «Voy a intentarlo, señora», le respondí, sorprendido por la confianza que depositaba en mí una mujer que acababa de conocer. «No va a intentarlo», me corrigió Roberto. «Lo va a lograr, porque tenemos algo que ellos no esperan». «¿Qué es eso?» La grabadora digital apareció sobre la mesa, pequeña y aparentemente inofensiva, pero cargada con 30 minutos que podrían cambiar el destino de muchas personas poderosas. Rosa se alejó discretamente para atender a otros clientes, dejándonos hablar con relativa privacidad en medio del bullicio matutino del mercado. «Escuché las grabaciones anoche», me dijo Roberto en voz baja.
Son devastadoras. Hay conversaciones donde se habla específicamente de eliminar testigos, de comprar jueces, de expandir las operaciones a Monterrey y Ciudad de México. ¿Reconoció las voces? Algunas. El comandante Herrera aparece en al menos 3 conversaciones diferentes. También está el alcalde suplente, Ramírez, hablando sobre el reparto de ganancias de las licitaciones falsas. Mordí uno de los tacos de Rosa, que estaba delicioso a pesar de las circunstancias. Necesitaba mantener mis fuerzas para lo que se venía. Roberto, necesito preguntarle algo importante. ¿Cómo sabe que puede confiar en mí? ¿Cómo sabe que yo no soy parte de esta red? Roberto sonrió por primera vez desde que lo conocía. Porque mi hermano Miguel lo investigó durante semanas antes de decidir a quién contactar. Revisó sus casos, habló con gente de los barrios donde usted patrulla, investigó su historial financiero. Miguel descubrió que usted rechazó 3 ofertas de soborno en los últimos 2 años, que vive con el sueldo de un policía federal sin lujos inexplicables y que tiene reputación de ser honesto hasta el punto de ser considerado ingenuo por algunos de sus colegas. Era cierto, en más de una ocasión había rechazado regalos de empresarios agradecidos y bonos extraoficiales que otros oficiales aceptaban sin problema. Siempre pensé que era lo normal, lo correcto. Pero hay algo más, me dijo Roberto, bajando aún más la voz. Miguel también descubrió que usted está siendo investigado internamente por el comandante Herrera. ¿Investigado por qué? Por ser demasiado curioso, por hacer preguntas incómodas sobre casos que deberían haberse archivado rápidamente, por no aceptar explicaciones simples para crímenes complicados. Eso explicaba muchas cosas. Las miradas extrañas de algunos compañeros, las reuniones de las que me excluían, la sensación de que algunos de mis superiores me mantenían alejado de ciertos casos. Roberto sacó un mapa de Guadalajara y lo extendió sobre la mesa. Aquí está nuestro plan, me dijo señalando varios puntos marcados con círculos rojos. Estas son las 6 casas que están en operación activa. Tenemos las grabaciones que implican a los responsables, pero necesitamos evidencia física que corrobore lo que dicen las voces. ¿Qué tipo de evidencia? Documentos, computadoras, dinero, drogas, algo tangible que un juez federal no pueda ignorar, sin importar cuánta presión reciba. Rosa regresó con más café y nos miró con preocupación maternal. «Tengan cuidado, muchachos», les dijo en voz baja. «Ayer vinieron hombres preguntando por Roberto, hombres que no eran de aquí, con trajes caros y actitud de matones. Mi sangre se heló. Si habían llegado hasta el puesto de Rosa, significaba que estaban muy cerca de encontrarnos». «¿Qué les dijiste?», preguntó Roberto, visiblemente nervioso. Que no lo conocía, que nunca había escuchado ese nombre. «Pero van a regresar, y la próxima vez no van a creer mis mentiras». Roberto dobló el mapa rápidamente y se levantó de la mesa. «Tenemos que irnos. Ahora». «¿A dónde?» «Algún lugar donde podamos planear sin que nos encuentren. Conozco un sitio. Pagamos los tacos y salimos del mercado por diferentes entradas». Roberto me indicó que lo siguiera manteniendo distancia, como si fuéramos desconocidos que casualmente iban en la misma dirección. Caminamos por las calles del centro histórico, pasando entre vendedores ambulantes y oficinistas que se dirigían a sus trabajos. Roberto se movía como alguien que había aprendido a ser invisible, tomando atajos por callejones estrechos, deteniéndose ocasionalmente para verificar que no nos siguieran. Llegamos a una iglesia pequeña en la colonia americana, una de esas iglesias de barrio que sirven más como centro comunitario que como templo. Roberto habló brevemente con el sacerdote, un hombre mayor de barba blanca que nos miró con comprensión y nos indicó que pasáramos a una sala trasera. «El padre Martínez es de confianza», me explicó Roberto una vez que estuvimos solos. «Ha estado ayudando a familias afectadas por esta red de corrupción durante años».
Su hermano también fue asesinado por hacer preguntas incómodas. La sala era pequeña y simple, con una mesa de madera vieja y sillas desiguales, pero tenía algo que necesitábamos desesperadamente: privacidad. Roberto colocó la grabadora sobre la mesa y presionó play. La primera voz que escuché me resultó familiar inmediatamente. Era el comandante Herrera, pero hablando de una manera que nunca había escuchado antes, fría, calculadora, completamente diferente al hombre paternal que conocía. «El problema es el oficial Cruz», decía la grabación. «Está haciendo demasiadas preguntas sobre el caso de la Casa Azul. Necesitamos moverlo a otra división o encontrar una manera de silenciarlo permanentemente». «¿Qué tan limpio está?», preguntaba otra voz que no reconocí. «Demasiado limpio. Esa es precisamente la amenaza. No acepta sobornos, no cierra los ojos, no entiende cómo funcionan realmente las cosas. Entonces, sabemos lo que tenemos que hacer». «Sí, pero tiene que parecer accidental. Un policía heroico muerto en el cumplimiento del deber genera menos preguntas que un policía honesto que desaparece misteriosamente». Roberto pausó la grabación y me miró. «¿Entiende ahora por qué no podía acudir a las autoridades normales?». Entendía perfectamente. No solo estaba investigando una red de corrupción, estaba siendo cazado por ella. Mi propia corporación, la institución a la que había dedicado 15 años de mi vida, había decidido que yo era una amenaza que debía ser eliminada. «¿Hay más?», pregunté con voz ronca. «Mucho más. Escuche esto». La siguiente conversación era aún peor. Hablaban de expandir las operaciones, de eliminar a familias enteras de testigos potenciales, de sobornar a jueces federales. Mencionaban nombres de políticos que aparecían en televisión hablando de combatir la corrupción, nombres de empresarios que donaban a caridades y aparecían en revistas como ejemplos de éxito. Cuando terminamos de escuchar los 30 minutos completos, me quedé en silencio por varios minutos, procesando la magnitud de lo que habíamos descubierto. «Roberto, esto es suficiente para meter a la cárcel a docenas de personas poderosas. Sí, si logramos que llegue a las personas correctas. Pero también es suficiente para que nos maten a ambos si se enteran de que lo tenemos. ¿Cuál es su plan entonces?». Roberto sacó una tarjeta de presentación desgastada. «Tengo un contacto en la Ciudad de México, un periodista de investigación que ha estado siguiendo casos de corrupción municipal en todo el país. Se llama Carmen Delgado y trabaja para un periódico nacional que no puede ser comprado ni intimidado fácilmente. ¿Confía en ella?». Miguel confiaba en ella. Le había estado pasando información sobre irregularidades menores durante meses, preparándose para el momento en que tuviera algo realmente grande que reportar. El plan comenzó a tomar forma en mi mente. Si podíamos hacer llegar las grabaciones y las evidencias documentales a Carmen Delgado, si ella podía publicar la historia con protección de su periódico nacional, tal vez tendríamos una oportunidad de exponer la verdad sin morir en el intento. Pero primero necesitábamos más evidencia. Las grabaciones eran devastadoras, pero un buen abogado podría argumentar que habían sido editadas o fabricadas. Necesitábamos documentos, fotografías, evidencia física irrefutable. ¿Está dispuesto a arriesgar su vida una vez más?, me preguntó Roberto. «Ya la estoy arriesgando simplemente por estar aquí. Al menos hagámoslo por una buena causa». Roberto sonrió con una mezcla de respeto y tristeza. «Entonces esta noche vamos a convertirnos en ladrones. Vamos a robar evidencias de la Casa Verde en Providencia y esperemos que sobrevivamos para contarlo». La noche llegó con una llovizna fina que convertía las calles de Guadalajara en espejos negros que reflejaban las luces de neón de los comercios. Era el tipo de noche perfecta para actividades clandestinas. Poca visibilidad, calles vacías
y el sonido de la lluvia que ahogaría cualquier ruido que pudiéramos hacer. Roberto y yo nos encontramos a las 10 de la noche en el estacionamiento de un centro comercial cerrado en Providencia. Había pasado el día consiguiendo herramientas, una linterna pequeña, guantes de látex, una cámara digital y una ganzúa que había aprendido a usar durante mis años de entrenamiento policial, pero que nunca pensé que usaría para actividades ilegales. La ironía no se me escapaba. Estaba a punto de cometer un delito para exponer delitos mucho mayores. La casa verde de la que Roberto me había hablado estaba en una calle tranquila de clase media, rodeada de residencias familiares donde las luces se apagaban temprano porque al día siguiente había trabajo y escuela. Era una casa de 2 pisos con un portón negro, exactamente como aparecía en las notas de Miguel. Observamos la propiedad durante 1 hora desde diferentes ángulos. No había luces encendidas, no había autos estacionados afuera, no había signos de actividad. Según los horarios que habíamos obtenido, los martes en la noche no había reuniones programadas. Ahora o nunca, me dijo Roberto, ajustándose los guantes. Nos acercamos por el callejón trasero. El portón principal tenía una cerradura electrónica moderna, pero la puerta trasera tenía una cerradura tradicional que pude abrir en menos de 3 minutos. Mis manos temblaban ligeramente, no por el frío de la lluvia, sino por la adrenalina de saber que si nos descubrían, no habría explicación oficial que pudiera salvarnos. Entramos en silencio. La casa estaba completamente a oscuras y olía a humedad y papel viejo. Encendí mi linterna en la configuración más baja y comenzamos a explorar. La planta baja parecía una casa normal, sala, comedor, cocina básica. Pero cuando subimos al segundo piso, encontramos algo completamente diferente. Una oficina completamente equipada con computadoras, impresoras, archiveros metálicos y mapas de Guadalajara colgados en las paredes con puntos marcados en rojo. «Aquí es donde llevan la contabilidad real», murmuró Roberto, dirigiéndose directamente hacia los archiveros. Mientras él revisaba documentos físicos, yo me concentré en las computadoras. Afortunadamente, estaban encendidas en modo de suspensión, probablemente para poder acceder a ellas rápidamente cuando fuera necesario. En la primera computadora encontré hojas de cálculo detalladas con montos de dinero que se movían entre diferentes cuentas bancarias. Millones de pesos transferidos desde cuentas oficiales del municipio hacia empresas que, según los documentos que Roberto había encontrado, eran completamente ficticias. En la segunda computadora había algo aún más incriminatorio: fotografías. Fotos de reuniones entre políticos y empresarios, fotos de intercambios de sobres con dinero, fotos de documentos oficiales siendo firmados en ubicaciones que claramente no eran oficinas gubernamentales. Roberto me llamó en voz baja desde el otro lado de la habitación. «Alejandro, venga a ver esto». Había encontrado un archivero lleno de contratos de construcción falsos, obras públicas que nunca se realizaron, pero que aparecían como completadas en los registros oficiales. Escuelas que se construyeron en terrenos que seguían vacíos, carreteras que se repararon con presupuestos millonarios, pero que seguían llenas de baches. Pero lo más perturbador era una carpeta marcada como recursos humanos que contenía información personal de funcionarios públicos. Direcciones de sus casas, nombres de sus familiares, fotografías de sus hijos entrando y saliendo de escuelas. Era un archivo completo para intimidar o eliminar a cualquiera que se volviera problemático. Mi nombre estaba ahí, con fotografías de María llevando a los niños a la escuela, con la dirección de la casa de mis padres, con una nota que decía: «Prioridad alta. Eliminar antes del 30 de octubre. Faltaban 2 días para esa fecha. Fotografié cada documento importante con mi cámara digital mientras Roberto copiaba información crucial en una libreta pequeña.
Trabajamos en silencio, comunicándonos solo con gestos, conscientes de que cada minuto que pasábamos ahí aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Estábamos terminando cuando escuchamos el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa. Roberto y yo nos miramos con pánico. Se suponía que no habría actividad esa noche. Rápidamente apagué las computadoras y guardé la cámara. Roberto cerró los archiveros y tratamos de dejar todo exactamente como lo habíamos encontrado. Escuchamos voces afuera, al menos 3 hombres hablando en tono urgente. «Necesitamos salir ya», susurré. Pero cuando tratamos de bajar por las escaleras, escuchamos la puerta principal abriéndose. Estábamos atrapados en el 2º piso. Roberto me indicó una ventana que daba al techo de la casa vecina. Era nuestra única opción de escape. «Usted primero», me dijo. Abrí la ventana lo más silenciosamente posible y salí al techo mojado por la lluvia. Las tejas estaban resbaladizas y tuve que moverme con extremo cuidado para no hacer ruido. Roberto me siguió, cerrando la ventana tras de sí. Desde el techo de la casa vecina pudimos ver 3 hombres entrando a la Casa Verde. Uno de ellos llevaba uniforme de policía. Los otros 2 vestían de civil, pero se movían con la disciplina de exmilitares. Permanecimos inmóviles en el techo durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 minutos. Finalmente, los hombres salieron de la casa y se marcharon en su auto. Esperamos otros 15 minutos antes de atrevernos a movernos. Bajamos del techo, saltando a un patio trasero y salimos por una calle lateral, separándonos para no llamar la atención. Nos encontramos 1 hora después en el estacionamiento donde habíamos comenzado. Ambos estábamos empapados, nerviosos, pero triunfantes. «Lo conseguimos», me dijo Roberto, con una sonrisa temblorosa. «Sí, pero ahora viene la parte más difícil», le respondí. «Tenemos que hacer llegar esta información a Carmen Delgado sin que nos maten en el proceso». Roberto asintió gravemente. «Mañana en la mañana manejo a la Ciudad de México. Es un viaje de 6 horas, pero es la única manera de entregarle esto personalmente. ¿Y yo? Usted se queda aquí, actuando como si nada hubiera pasado. Vaya a trabajar mañana. Comporte como el policía normal que era hace una semana. No pueden sospechar que sabemos lo que sabemos». Nos despedimos con un apretón de manos que se sentía como una despedida final. Sabíamos que las próximas 24 horas determinarían si viviríamos para ver la justicia triunfar o si nos convertiríamos en 2 nombres más en la lista de personas que sabían demasiado. Mientras conducía de regreso a casa por las calles vacías de Guadalajara, no podía dejar de pensar en lo absurdo de la situación. Había pasado 15 años persiguiendo criminales y ahora era yo quien actuaba como un criminal para exponer a los verdaderos villanos. Pero sabía que era lo correcto y por primera vez en días sentí algo parecido a la esperanza. Desperté a las 5 de la mañana con la sensación de que alguien me observaba. Mi apartamento estaba en silencio, pero había algo diferente en el ambiente. Algo que mis años de experiencia policial me habían enseñado a detectar: la presencia de peligro. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la ventana. En la calle, bajo la luz débil de un farol, vi una camioneta negra con cristales polarizados estacionada en un lugar desde donde se podía ver perfectamente la entrada de mi edificio. No había estado ahí cuando llegué la noche anterior. Me vestí con mi uniforme de policía como cualquier día normal, pero cada movimiento era calculado, cada decisión pensada 2 veces. Si iban a matarme, no sería fácil para ellos. Y si iba a morir, al menos moriría con dignidad, vistiendo el uniforme en el que aún creía, a pesar de todo. Salí del edificio como si no hubiera notado la vigilancia. La camioneta arrancó discretamente cuando yo arranqué mi auto, manteniéndose a una distancia prudente, pero constante. Tenía escoltas, no invitados. En la comandancia,
Todo parecía normal en la superficie. Mis compañeros me saludaron como siempre. El café estaba tan malo como de costumbre. Los reportes de la noche anterior esperaban ser revisados. Pero yo podía sentir miradas que duraban un segundo más de lo normal. Conversaciones que se detenían cuando me acercaba. El comandante Herrera me llamó a su oficina a las 9 de la mañana. «Alejandro, siéntate», me dijo con esa sonrisa paternal que ahora me daba escalofríos. «¿Cómo has estado? ¿Te ves cansado?» «He estado trabajando mucho en el caso de la casa abandonada, comandante». «Ah, sí, ese caso», me respondió, jugando con un bolígrafo entre sus dedos. «He estado pensando que tal vez deberíamos asignártelo a alguien más. Tienes otros casos que requieren tu atención. Pero estoy muy cerca de resolverlo, señor. Creo que hay conexiones importantes que...» Alejandro me interrumpió, y por primera vez en años su voz tenía un tono que no admitía discusión. «Algunas piedras es mejor no moverlas. ¿Me entiendes?» Lo entendía perfectamente. Era una amenaza directa, envuelta en palabras de superior preocupado. «Sí, señor. Bien, hoy quiero que te tomes el día libre. Descansa, pasa tiempo con tu familia. ¿Cómo están María y los niños?» La mención de mi familia no era casual. Era otro mensaje. Sabían exactamente dónde atacarme si era necesario. «Están bien, gracias por preguntar. Me alegro. La familia es lo más importante, ¿verdad? Uno haría cualquier cosa por protegerla». Salí de su oficina con la certeza de que Roberto tenía razón. Incluso mi comandante directo estaba involucrado hasta el cuello en esta red de corrupción. El hombre que había sido mi mentor, que me había enseñado lo que significaba ser un buen policía, era uno de los enemigos que tendría que enfrentar. Fingí seguir sus órdenes y salí de la comandancia como si fuera a tomarme el día libre. Pero en lugar de ir a casa, conduje hacia un café internet en una zona comercial donde podría comunicarme con Roberto sin usar mi teléfono personal. Le envié un mensaje simple a la dirección de correo electrónico que habíamos acordado. «El paquete debe entregarse hoy. La situación se está complicando». Su respuesta llegó 30 minutos después. «En camino a la ciudad. Entrega programada para las 4 p.m. Manténgase seguro». Salí del café internet y noté inmediatamente que la camioneta negra había sido reemplazada por un auto gris con placas que no pude leer claramente. Me estaban siguiendo con equipos rotatorios, lo que significaba que tenían recursos considerables dedicados a vigilarme. Decidí darles algo que ver. Fui al centro comercial, caminé por diferentes tiendas, almorcé tranquilamente en la zona de comidas. Actué como un hombre que realmente se estaba tomando un día libre, pero todo el tiempo estaba analizando a las personas a mi alrededor, identificando a los que no encajaban, a los que fingían leer periódicos, pero en realidad me observaban. A las 2 de la tarde, mi actuación fue interrumpida por una llamada a mi celular de un número que no reconocí. «¿Oficial Cruz?» «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Carmen Delgado. Soy periodista. Creo que tenemos un amigo en común». Mi corazón se aceleró. Roberto había llegado a la Ciudad de México y había hecho contacto. «No sé de qué me habla». «Oficial, sé que está en una situación muy peligrosa. Mi amigo me ha contado todo y me ha mostrado evidencias muy importantes. Pero necesito confirmar algunos detalles con usted antes de publicar esta historia. No puedo hablar por teléfono, lo entiendo. ¿Puede estar en el Hotel Francés del Centro Histórico de Guadalajara a las 6 de la tarde? Habitación 205. Estaré esperándolo». Carmen había venido a Guadalajara. Eso significaba que la historia era tan importante que había decidido arriesgar su seguridad para obtener información de primera mano. «Estaré ahí», le respondí. «Oficial Cruz, una cosa más. Según lo que me ha mostrado su amigo, su vida está en peligro inmediato. Tenga mucho cuidado».
La línea se cortó y me quedé ahí sentado en la zona de comidas del centro comercial, rodeado de familias que comían y niños que jugaban, procesando el hecho de que en unas horas tendría la oportunidad de contar mi versión de la historia a una periodista que podía exponerla nacionalmente. Pero primero tenía que llegar vivo a esa cita. Pasé las siguientes 2 horas desarrollando un plan para llegar al Hotel Francés sin ser seguido. Usé todas las técnicas que había aprendido en mis años de policía: cambios súbitos de dirección, uso del transporte público, caminar por centros comerciales con múltiples salidas. A las 5:30 de la tarde estaba razonablemente seguro de que había perdido a mis vigilantes. Entré al Hotel Francés por una entrada lateral y subí por las escaleras en lugar del elevador. Toqué a la puerta de la habitación 205 exactamente a las 6 de la tarde. La mujer que abrió la puerta era de unos 40 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojos que habían visto demasiadas injusticias como para sorprenderse fácilmente. Pero cuando me miró vi algo que no esperaba: respeto. Oficial Cruz, me dijo extendiendo la mano. Soy Carmen Delgado. Gracias por venir. Lo que usted está haciendo requiere mucho valor. Solo estoy tratando de hacer lo correcto. Lo sé. Por eso voy a ayudarlo a contarlo al mundo entero. Entré a la habitación donde Roberto me esperaba con una sonrisa de alivio. Sobre la cama había documentos esparcidos, fotografías y la pequeña grabadora digital que contenía 30 minutos de evidencia devastadora. Carmen había hecho su tarea. Durante las siguientes 2 horas me hizo preguntas específicas, detalladas, que demostraban que había entendido perfectamente la magnitud de lo que habíamos descubierto. Tomó notas constantemente, grabó mi testimonio con mi permiso y me aseguró que tendría protección legal una vez que la historia se publicara. La historia saldrá en la edición nacional de mañana, me dijo finalmente. Y tengo contactos en la Procuraduría General de la República que van a iniciar una investigación federal inmediatamente. ¿Eso nos protegerá? Carmen y Roberto intercambiaron una mirada. La verdad, oficial Cruz, es que van a intentar matarlo esta noche. Pero una vez que la historia se publique mañana, matarlo sería confirmar que todo es cierto. Van a tener que dejar que la justicia siga su curso. Solo tenía que sobrevivir una noche más, una noche que sería, sin duda, la más larga de mi vida. Salí del Hotel Francés con la sensación de que había cumplido mi parte del trato con la justicia. Carmen tenía toda la información que necesitaba. Roberto estaba a salvo bajo la protección del periódico nacional y en menos de 12 horas, la historia que podría cambiar Guadalajara para siempre estaría en los kioscos de todo el país. Pero primero tenía que sobrevivir a esa noche. En lugar de ir directamente a casa, decidí visitar a mis padres. Si algo me pasaba, quería verlos una última vez, aunque no pudiera explicarles por qué. También necesitaba verificar que estuvieran seguros. Si la red de corrupción era tan extensa como habíamos descubierto, no había límites a lo que podrían hacer para silenciarme. La casa de mis padres, en la colonia Santa Tere, estaba tranquila. Mi padre regaba las plantas del jardín mientras mi madre preparaba la cena. Escenas normales de una vida normal que contrastaban brutalmente con la pesadilla en la que se había convertido mi existencia. Alejandro, me saludó mi padre. ¡Qué sorpresa! ¿Vienes a cenar? Solo pasaba a saludarlos, le respondí, abrazándolo más fuerte de lo normal. Mi madre salió de la cocina e inmediatamente supo que algo estaba mal. Las madres tienen esa intuición que desarrollan después de décadas de preocuparse por sus hijos. ¿Está todo bien, mijo? Todo está bien, mamá. Solo quería verlos. Pero no pude evitar revisar las ventanas, verificar que las puertas estuvieran cerradas con llave, observar la calle desde diferentes ángulos. Mis padres notaron mi nerviosismo, pero no hicieron preguntas.
Después de tantos años de tener un hijo policía, habían aprendido que a veces es mejor no saber los detalles. Me quedé una hora tratando de memorizar cada detalle. La risa de mi padre cuando contaba una anécdota de su trabajo, el olor a canela de los churros que mi madre estaba preparando, la forma en que se miraban después de 30 años de matrimonio. Si algo me pasaba, quería recordar eso en mis últimos momentos. Cuando me despedí, mi madre me agarró del brazo. Alejandro, sé que no puedes contarme qué está pasando, pero ten cuidado y recuerda que siempre puedes venir a casa. Lo recordaré, mamá. Manejé hacia mi apartamento mientras anochecía. Las calles de Guadalajara se vaciaban gradualmente, dejando solo el tráfico esencial y los trabajadores de turno nocturno. Era la hora perfecta para hacer desaparecer a alguien sin testigos. Estacioné mi auto a 2 cuadras de mi edificio y caminé por calles laterales, observando constantemente a mi alrededor. Todo parecía normal, pero había aprendido que la normalidad podía ser una ilusión muy peligrosa. Subí a mi apartamento y encendí las luces como cualquier noche normal, pero en lugar de relajarme, comencé mis preparativos. Revisé mi pistola, me aseguré de tener munición extra, coloqué una silla junto a la ventana desde donde podía ver la calle sin ser visto fácilmente. A las 9 de la noche aparecieron. 2 autos se estacionaron en la calle frente a mi edificio. No se molestaron en disimular su presencia. Querían que supiera que estaban ahí. 4 hombres salieron de los vehículos, todos vestidos de civil, pero moviéndose con coordinación militar. Mi teléfono sonó. «Oficial Cruz, ¿quién habla? Alguien que quiere hacer esto fácil para todos. Baje al estacionamiento del edificio. Solo queremos hablar. No creo que sea una buena idea. Oficial, sabemos que tiene información que no debería tener. Sabemos que estuvo en lugares donde no debería haber estado, pero todavía podemos llegar a un arreglo». «¿Qué tipo de arreglo?» «Usted olvida lo que vio. Nosotros olvidamos que usted existe. Su familia sigue viviendo tranquilamente. Usted sigue siendo un policía respetado y todos contentos. ¿Y si me niego?» Una pausa larga. «Entonces esta conversación va a tomar un rumbo muy desafortunado para usted y para las personas que ama». La amenaza era clara, pero yo sabía algo que ellos no sabían. En unas horas, toda su red de corrupción estaría expuesta en los periódicos nacionales. Ya era demasiado tarde para silenciar la verdad. «Necesito tiempo para pensarlo», le dije. «Tiene 30 minutos. Después, vamos a subir». Colgué el teléfono y continué observando desde la ventana. Los 4 hombres permanecían junto a sus autos, fumando y hablando en voz baja. De vez en cuando, uno de ellos miraba hacia mi ventana y hacía un gesto que claramente significaba que sabían exactamente dónde estaba. Usé esos 30 minutos para escribir una carta a María y a mis hijos. Les expliqué que los amaba más que a mi propia vida, que todo lo que había hecho era para proteger a familias como la nuestra, y que si algo me pasaba no era porque hubiera hecho algo malo, sino porque había tratado de hacer algo bueno en un mundo donde eso a veces resulta peligroso. Guardé la carta en un sobre dirigido a María y la coloqué en un lugar donde sería fácil de encontrar. A las 9:30, mi teléfono sonó otra vez. «Se acabó el tiempo, oficial Cruz». «Lo sé». «¿Cuál es su decisión?» «Mi decisión es que voy a seguir siendo policía hasta el último minuto de mi vida. Y eso significa que no voy a bajar a que me maten en el estacionamiento como un cobarde. Esa es una decisión muy desafortunada. Tal vez, pero es mi decisión». Colgué el teléfono y apagué las luces del apartamento. Si iban a venir por mí, al menos tendría la ventaja de conocer el terreno. Escuché pasos en las escaleras del edificio. Pasos coordinados, profesionales, de gente que había hecho esto antes. Se dirigían hacia mi puerta.
Me posicioné detrás de una pared que me daba cobertura pero me permitía ver la entrada. Tenía mi pistola preparada y la certeza de que, independientemente de lo que pasara en los próximos minutos, la verdad ya estaba en camino a miles de hogares mexicanos. Alguien tocó a mi puerta suavemente. «Oficial Cruz, abra la puerta. Solo queremos hablar». No respondí. Escuché el sonido metálico de herramientas trabajando en la cerradura. Eran profesionales, no iban a derribar la puerta y alertar a los vecinos. Iban a entrar silenciosamente, hacer su trabajo y salir sin que nadie se diera cuenta de nada hasta que fuera demasiado tarde. La cerradura cedió con un clic suave. La puerta se abrió lentamente y vi la silueta de un hombre entrando con cautela, pistola en mano. Detrás de él venían otros dos. Me quedé inmóvil, controlando mi respiración, esperando el momento exacto para actuar. Había aprendido durante mis años de entrenamiento que en situaciones de vida o muerte, la paciencia puede ser la diferencia entre vivir y morir. El primer hombre se adentró en la sala, usando una linterna pequeña para orientarse. Hizo una seña a sus compañeros indicando que avanzaran hacia la recámara. Fue entonces cuando actué. «¡Policía, deténganse!», grité, saliendo de mi cobertura con la pistola apuntando hacia ellos. El primer hombre se volteó inmediatamente y disparó. La bala pasó cerca de mi cabeza y se incrustó en la pared detrás de mí. Yo respondí al fuego, impactándolo en el hombro. Cayó al suelo gritando de dolor. Los otros dos se dispersaron, buscando cobertura detrás de mis muebles. Mi apartamento se había convertido en un campo de batalla. Alejandro Cruz gritó uno de ellos: «Sabemos que está ahí. Esto puede terminar fácil o difícil. Usted decide». «Ya decidí», le grité de vuelta. «Y mi decisión es que no voy a dejar que ganen». Se produjo un intercambio de disparos que duró varios minutos. Yo tenía la ventaja de conocer cada rincón de mi apartamento, pero ellos tenían superioridad numérica y mejor equipamiento. Durante una pausa en los disparos, escuché sirenas a lo lejos. Alguien había llamado a la policía, probablemente los vecinos alarmados por el ruido. La ironía era brutal. La policía venía a rescatarme de otros policías corruptos. «¡Se acabó!», gritó uno de los atacantes. «La policía viene. ¡Nos vamos!». Escuché pasos rápidos dirigiéndose hacia la puerta. El hombre que había herido era arrastrado por sus compañeros. En menos de un minuto, mi apartamento volvió a estar en silencio, excepto por el sonido cada vez más cercano de las sirenas. Me quedé en mi posición hasta que escuché voces conocidas en el pasillo. Eran oficiales de mi propia comandancia, compañeros que conocía por sus nombres. «Alejandro, ¿estás bien?», gritó una voz que reconocí como la del sargento Morales, un hombre honesto que había trabajado conmigo en varios casos. «Estoy bien», respondí, «pero hay sangre en el suelo. Uno de los atacantes está herido». Salí de mi escondite con las manos visibles, mi pistola enfundada. No sabía cuáles de los oficiales que estaban llegando podían confiar en mí y cuáles podrían estar comprometidos con la red de corrupción. El sargento Morales entró con cautela, seguido por otros 3 oficiales que no reconocí inmediatamente. «¿Qué pasó aquí?». «3 hombres armados entraron a mi apartamento e intentaron matarme», le expliqué. «Logré herir a uno antes de que huyeran. ¿Tienes idea de quiénes eran?». Morales me miró con una expresión que sugería que sabía más de lo que estaba dispuesto a decir en ese momento. «Tengo mis sospechas, pero prefiero no especular hasta tener más información». Los siguientes 2 horas fueron un caos controlado. Técnicos forenses procesaron la escena, detectives tomaron mi declaración, paramédicos verificaron que no estuviera herido, pero durante todo el proceso pude notar miradas y susurros que confirmaban que el ataque no había sido un asalto común. A las 2 de la mañana finalmente me quedé solo en mi apartamento destrozado.
Había agujeros de bala en las paredes, muebles volteados, vidrios rotos, pero estaba vivo. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Oficial Cruz? Sí, habla Carmen Delgado. ¿Está usted bien? Me enteré de lo que pasó. Estoy vivo, que ya es más de lo que esperaba hace unas horas. Oficial, tengo noticias. La historia se publicó en la edición digital a medianoche. En este momento está siendo leída por miles de personas en todo el país. Y la Procuraduría General ya emitió órdenes de aprehensión contra 12 funcionarios públicos, incluyendo al comandante Herrera. Van a comenzar los arrestos en unas horas. Sentí como si un peso gigantesco se hubiera levantado de mis hombros. Habíamos logrado que la verdad saliera a la luz. Carmen, ¿esto significa que mi familia estará segura? Significa que ya no pueden silenciar la historia matándolo a usted. Ahora tienen que enfrentar la justicia de frente. Colgué el teléfono y me senté en mi sillón destruido, observando por la ventana el amanecer de un nuevo día en Guadalajara. Un día en el que la corrupción que había infectado mi ciudad durante años finalmente sería expuesta y castigada. Roberto tenía razón. La verdad puede ser un arma muy peligrosa, pero también puede ser el arma más poderosa que existe. El amanecer del 30 de octubre trajo consigo algo que no había visto en 15 años de carrera policial. Una purga masiva en las filas de la policía de Guadalajara. A las 6 de la mañana, agentes de la Procuraduría General comenzaron a arrestar a funcionarios corruptos en toda la ciudad. Desde mi apartamento destruido, observé por televisión cómo el comandante Herrera era esposado y conducido a un vehículo oficial. El hombre que había sido mi mentor, que había conocido a mi familia, que me había enseñado lo que significaba servir y proteger, caminaba con la cabeza baja mientras los reporteros gritaban preguntas que nunca respondería. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, superiores de la Ciudad de México, compañeros oficiales que querían saber qué había pasado realmente. Pero la llamada que más esperaba llegó a las 7 de la mañana. «¿Papá?» Era la voz de Sofía, mi hija de 12 años. «Sofía, mi amor, ¿cómo están?» «Estamos bien, papá. Mamá nos dijo que teníamos que venir a casa de la abuela porque tu trabajo era peligroso. ¿Ya podemos regresar a casa?» Mi voz se quebró ligeramente al responder. «Pronto, mi amor. Papá tuvo que hacer algo muy importante para proteger a muchas familias, incluyendo la nuestra. ¿Me pasas a mamá?» María tomó el teléfono y pude escuchar el alivio en su voz. «Alejandro, vi las noticias. ¿Estás bien?» «Estoy bien, amor. Todo terminó. Pueden regresar a casa». ¿Realmente terminó? Miré por la ventana hacia las calles de Guadalajara, donde los ciudadanos comenzaban sus actividades matutinas sin saber que durante la noche su ciudad había cambiado para siempre. «Sí, María», terminó. Roberto apareció en mi puerta 2 horas después, acompañado por Carmen Delgado y un hombre que se presentó como el Procurador General Adjunto para casos de corrupción. «Oficial Cruz», me dijo el funcionario federal, «quiero agradecerle personalmente por su valor. Sin su testimonio y las evidencias que proporcionó, esta red de corrupción habría seguido operando indefinidamente». «Solo hice mi trabajo», le respondí. «No se subvalore», me dijo Carmen. «Lo que usted hizo va más allá del deber. Arriesgó su vida por principios en los que cree». El procurador me explicó que los arrestos continuarían durante las siguientes semanas. Las evidencias que habíamos recopilado habían permitido identificar una red que se extendía no solo por Guadalajara, sino por otros municipios de Jalisco. Empresarios, políticos, jueces y policías, todos caerían como fichas de dominó. «¿Y las familias de las víctimas?», pregunté. «Miguel Mendoza será justiciado». «Ya iniciamos la exhumación del cuerpo», me respondió el procurador.
Las nuevas evidencias sugieren que efectivamente fue asesinado. Los responsables van a pagar por ese crimen y por muchos otros. Roberto me abrazó con lágrimas en los ojos. Mi hermano puede descansar en paz, me dijo. Gracias, Alejandro. Carmen tenía noticias adicionales. La historia ha generado tanto impacto que varios periódicos internacionales quieren entrevistarlos. Su caso se está convirtiendo en un símbolo de la lucha contra la corrupción en México. No quiero ser un símbolo, le respondí. Solo quiero ser un buen policía. Eso es exactamente lo que lo convierte en un símbolo, me dijo sonriendo. Durante los siguientes días, mi vida cambió de maneras que nunca había imaginado. Recibí llamadas de felicitación de funcionarios federales, invitaciones a conferencias sobre ética policial, ofertas de trabajo en otras ciudades. Pero lo que más me importaba era que María y los niños habían regresado a casa y que podíamos caminar por las calles de Guadalajara sin miedo. Una semana después del operativo, fui convocado a una ceremonia en la comandancia. El nuevo comandante, enviado desde la Ciudad de México para limpiar la corporación, me otorgó una condecoración por valor excepcional. Mientras estaba de pie frente a mis compañeros, muchos de los cuales me veían con una mezcla de respeto y envidia, reflexioné sobre el precio de hacer lo correcto. Había perdido la confianza en superiores que admiraba, había puesto en riesgo a mi familia, había vivido días de terror absoluto. Mi apartamento seguía lleno de agujeros de bala que me recordaban constantemente lo cerca que había estado de morir. Pero también había ganado algo invaluable, la certeza de que cuando la justicia y la corrupción se enfrentan, la justicia puede ganar si hay personas dispuestas a pagar el precio necesario. Roberto comenzó a trabajar como consultor para el gobierno federal, ayudando a identificar irregularidades en contratos públicos. Carmen escribió un libro sobre el caso que se convirtió en bestseller nacional. Y yo seguí siendo policía en Guadalajara, pero ahora en una ciudad donde sabía que mis superiores eran tan honestos como yo trataba de ser. 3 meses después, mientras patrullaba las mismas calles donde había comenzado esta historia, recibí una llamada por radio. Oficial Cruz, tenemos un reporte de actividad sospechosa en una casa abandonada en la colonia Las Juntas. La vida había completado un círculo extraño. ¿Dirección?, pregunté. Calle Reforma, número 234. Era la misma casa azul donde todo había comenzado. Sonreí mientras aceleraba hacia el lugar. Algunas historias terminan donde comenzaron. Pero esta vez sabía que cualquier cosa que encontrara ahí sería investigada correctamente por oficiales honestos en una ciudad que había aprendido que la corrupción tiene un precio muy alto y que la justicia, aunque llegue tarde, siempre llega. Mientras conducía hacia esa casa que había cambiado mi vida para siempre, pensé en ustedes, en las personas que han seguido esta historia hasta el final. Cada uno de ustedes vive en una ciudad, en un país, donde la corrupción existe de alguna manera. Algunos la sufren directamente, otros la observan desde lejos, pero todos somos afectados por ella. Mi historia no es única. En cada rincón del mundo hay oficiales, funcionarios, ciudadanos comunes que se enfrentan a la disyuntiva entre hacerlo fácil y hacerlo correcto. La diferencia está en las decisiones que tomamos cuando nadie nos está viendo, cuando nadie nos va a aplaudir, cuando el precio de hacer lo correcto parece demasiado alto. Te pregunto a ti que has llegado hasta aquí, ¿cuál es tu casa azul? ¿Cuál es esa llamada que vas a recibir algún día? Esa oportunidad de hacer la diferencia que va a requerir más valor del que crees tener. Porque la corrupción no se combate solo con grandes operativos y arrestos masivos. Se combate cada día, con pequeñas decisiones de personas comunes que se niegan a ser cómplices de la injusticia. Si esta historia te ha tocado el corazón,
Si has sentido, aunque sea por un momento, que vale la pena luchar por la verdad, entonces mi misión está cumplida. Comparte esta historia. Habla de estos temas con tu familia, con tus amigos. Mantén viva la conversación sobre la importancia de la honestidad, del valor, de hacer lo correcto, aunque sea difícil. Déjame en los comentarios. ¿Qué opinas sobre el precio de la justicia? ¿Has enfrentado alguna vez una situación donde tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto? ¿Cómo crees que podemos, cada uno desde nuestro lugar, combatir la corrupción en nuestras comunidades? Y si esta historia te ha gustado, si crees que vale la pena que más personas la escuchen, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque tengo muchas más historias que contar, muchas más verdades que compartir. Recuerda, la diferencia entre la justicia y la injusticia a menudo depende de una sola persona dispuesta a hacer lo correcto. Esa persona podría ser tú. Hasta la próxima historia. Y recuerda, cuando vistas tu uniforme cada mañana, sea cual sea tu profesión, llevas contigo la responsabilidad de hacer de este mundo un lugar un poco mejor. Soy el oficial Alejandro Cruz, y estas han sido mis historias. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la verdad.